Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Cambiamos de tema, seguimos en el reino de la naturaleza. Recién estábamos con el petróleo, con los hidrocarburos que la naturaleza tiene en sus entrañas, pero vamos a otra naturaleza, evolución. ¿Qué podemos aprender todavía de las teorías de la evolución de Darwin? Estamos con el doctor en biología, Matías Pandolfi. Muchísimas gracias, Matías, por estar aquí. Gracias. Matías es docente, investigador del CONICET y director del Laboratorio de Neuroendocrinología y Comportamiento, un especialista en comportamiento y reproducción animal. Hay lecciones Darwin, ¿no? Charles Darwin con la teoría de la evolución y de la selección natural de las especies. ¿Esas teorías están vigentes todavía en el mundo animal? Sí, claro. Están vigentes en el mundo animal, en el mundo vegetal, en el mundo de los hongos, de las bacterias. Lo que a veces se discute no es la teoría de Darwin, sino los mecanismos a través de los cuales opera la evolución. Y obviamente han aparecido montones de nuevas hipótesis, que son las que entre científicos se discuten, y que los grupos antievolucionistas creen que esas discusiones implican que estamos discutiendo la teoría de la evolución, como que la evolución no existe. O sea, lo que se contrapone a la evolución, que es el proceso a través del cual se ha generado la diversidad de todos animales y vegetales tal cual los conocemos hoy, es el creacionismo, ¿no? Que hay un diseño inteligente, un diseñador inteligente que ha creado eso. Claro, vinculado con la fe y la religión. Vinculado con la fe y la religión, con cierta tolerancia, digamos, a los animales, digamos, a estudiarla dentro de los animales, pero cuando llega el ser humano, ahí como que la evolución terminó, digamos. ¿No? Matías, en la naturaleza, ¿vos dirías que el punto más claro en el que quedan en evidencia las teorías de la teoría de la evolución de Darwin es en esas rarezas de los especímenes, de los bichos o de las plantas que están ahí en el reino natural, mostrando sus capacidades de adaptación muy particulares y muy únicas? Y en un punto sí, digamos, o sea, ver animales tan extraños con fenotipos, o sea, con estructuras físicas, morfológicas tan extrañas. Extrañas para nosotros, ¿no? Que vivimos en un ambiente determinado, con conductas, digamos, tan curiosas en algunos casos. Es el punto, digamos, donde se ve claramente eso. Lo importante de la evolución, igualmente, no es entenderla, y eso es importante a nivel educativo, porque se enseña bastante mal, digamos. No es verla como un progreso, sino como un cambio. O sea, porque cuando uno habla de evolución, coloquialmente, en la vida diaria, tiende como a pensar en una mejoría. La evolución no implica progreso, la evolución no tiene una dirección, y la evolución no implica mayor complejidad. Por eso los términos como escala zoológica, animales superiores e inferiores... Claro, entiendo lo que planteas. No hay una jerarquía. No hay una jerarquía. A veces las soluciones que encuentran las poblaciones a un problema son soluciones simples, que implican simplificarse. Ahora me parece muy interesante ese punto. No hay jerarquía entre los distintos reinos y entre las distintas especies, pero... Vos en Twitter el otro día, que me pareció muy interesante, comentaste una capacidad adaptativa del olm, que es alguno de los bichitos que estamos viendo aquí. Es como si fuera un axolote que ahora cuando aparezca lo vamos a decir. Contanos un poco, porque me parece particularmente interesante. Claro, el olm es un animal que se descubrió bastante tarde. Es una especie del grupo de las salamandras, parecido a un axolote, y cuando uno lo ve es prácticamente no tiene color. Claro. Y tiene como forma de anguila, tiene patitas, branquias externas, y claro, son anfibios que viven en el agua, en cuevas subterráneas. Entonces, esos animales, por ejemplo, no tienen los ojos prácticamente desarrollados, y tienen... Claro, vos planteaste una relación entre ceguera, dijiste como por dos motivos en realidad no tienen en su cuerpo pigmento. Primero porque la luz solar no los impacta, entonces no sintetizan la melanina, que es el pigmento que los protege. Vos relacionaste la falta de pigmento con la ceguera. Claro, y yo no entendía la relación. Y la relación viene porque en realidad los animales que desarrollan sistemas de coloración, digamos, muy vistosos, suele ser porque se manejan a través de señales visuales. Claro. Estos animales, igualmente, si uno los expone a la luz, desarrollan ese pigmento. Todavía no han perdido. La evolución también tiene muchas fallas, relictos, cosas que quedan. Las muelas de juicio nuestra, nuestro impulso, por ejemplo, a comer cosas dulces. Eso surgió evolutivamente en momentos de escasez de alimento, y lo dulce era asegurarte calorías y de reserva. Hoy,
comer exceso de dulces implican enfermedades metabólicas y Claro. sobrepeso. Ahora, Matías, en el caso del olm, es decir, por el hecho de vivir en una cueva oscura, no desarrolla pigmento y No los expresa, no los los expresa. tiene abajo en Claro. nivel. Entonces, ahí está. Ahí justo está el justo olm. llegó. Pálido con sus el olm. branquias y sus patas Claro. y su forma de anguila. bueno, este olm no tiene pigmentos o están a muy bajo Cuando nivel. nacen, por ejemplo, las Sí. crías sí tienen. Sí. Y dejan de- adaptan claro, a se la adaptan oscuridad. a esa oscuridad. Y también son ciegos porque no necesitan ver, porque está todo oscuro. En esa oscuridad, casi Bueno. todos los animales que viven en oscuridad suelen reducir mucho su visión. Entonces eso, vos decías, no hay jerarquía entre especies, y no hay mejora, no es una mejor que la otra, pero en el caso de la evolución de una misma especie, es una mejora el hecho de que ahorre energía, no necesiten ver, que sea ciego y tenga pigmentos bajos, porque la oscuridad no le está exigiendo esas capacidades. Sí, está adaptado perfectamente La adaptación es una mejora, de alguna manera, ¿o no? a ese ambiente. Y es la manera de sobrevivir. Claro, sí, claro. sí. Lo que quiere decir que no es progreso en el sentido de que cuando uno estudia las especies no es que se van haciendo mejores. Claro, no. Pero bueno, si uno toma libros de texto de Sí, biología del día de hoy, digamos, todavía se habla de animales superiores e inferiores. Por ejemplo, los peces lo dicen los vertebrados inferiores. Sí, y sí. si uno mira la cantidad de especies que hay de peces, que son como 32.000, es el grupo más exitoso en cuanto a diversidad. Claro, ¿no? claro. La diversidad de las especies Claro. Es lo que muestra el éxito de un grupo. Ahora, ¿no hay digamos. evolución del Homo sapiens al hombre tampoco en ese sentido? ¿No hay un progreso en ese desarrollo tampoco? Bueno, digamos, si lo comparamos en términos de inteligencia o de Claro. capacidad, digamos, en este caso de construir ciudades, sí. bueno, pero a largo plazo hay que ver si eso, Claro. o sea, hoy parados en donde estamos lo vemos así, Claro. pero hay que ver si eso a largo plazo... ¿Puede una especie volver hacia atrás? Digo, si cambia el contexto, el Sería cambio otra climático Sí. y los siglos siguen y esto desaparece, los seres humanos podrían, de alguna manera, entre comillas, involucionar, es decir, volver a capacidades que perdieron, por ejemplo, lo del pulgar, ¿no? Para agarrarse bien de las ramas. Sí, porque habría que cambió ver el ya si no hay un contexto. proceso de especiación ahí, o sea, la ¿Y eso qué quiere generación decir? de una nueva especie a partir Que de... claro. y que todos esos cambios se van acumulando y generen una nueva especie. O sea, lo que evoluciona son las poblaciones, Claro. no los individuos, ¿no? Interesante. Matías, hay casos, bueno, hablábamos del olm, este bichito tan particular, de hembras que se reproducen sin machos. Sí, es un proceso que se denomina partenogénesis, que es muy común en muchas especies de reptiles, en los dragones de Komodo, que creo que son un animal bastante conocido, Sí. y que se ha descubierto principalmente en zoológicos, porque son hembras que han nacido Claro. ahí, que no han tenido contacto con machos nunca y que empiezan a poner huevos. En el caso de los reptiles, en general, de los huevos esos nacen solamente machos, digamos. Ajá. Y Hembras hay- que ponen huevos de embriones machos. Claro, que no son clones de sí Sí, mismas. sí. Ahí estas dos lagartijas, por ejemplo, esa sí es una especie de lagartijas en donde los machos no existen en la especie. Son dos lagartijas Claro, hembras. pero ¿por qué están montadas? Porque si bien son hembras, Sí. necesitan de otra hembra que actúe como si fuera Sí, un sí. macho para estimular la ovulación. En este caso, Pero no hay ninguna penetración ni nada. no, Ajá. simplemente hay lo que se llama una No hay un intercambio de fluidos tampoco. Una rosquilla no, Ajá. hace el mismo cortejo que haría un macho, Claro. pero sin una intromisión de un órgano ¿Y el copulador. rol puede ser una u otra? La que cuando está por ovular actúa como hembra. Ah. Una vez que ovuló y tuvo su cría, esa misma actúa como macho para Interesante. estimular a otra. ¿Y el proceso adaptativo tuvo que ver con una extinción de machos o es una especie que solamente tiene No, en el hembras? caso A de ver. la partenogénesis obligada, que es en este caso, Sí. estas hembras surgieron por hibridación de dos especies, digamos, Ajá. y quedaron solo hembras. Ajá. En los otros casos, que son por ejemplo el dragón de Komodo, algunos tiburones martillo, se da cuando no hay machos cerca, digamos. Entonces las hembras se reproducen igual. La naturaleza es de una sabiduría Sí, en las dragones de increíble, Komodo claro. lo que se cree es que como se suelen vivir aisladas, esas mismas hembras tienen esos machos
con los que luego se van a reproducir sexualmente. Claro. O sea, no existe el tabú del incesto, digamos. Claro. Igual los animales en general sí tienden a no reproducirse con parientes porque eso genera baja la diversidad genética. Está como grabado en el ADN también animal, aunque no haya cultura. Claro, pero hay como un rechazo o un reconocimiento. Por ejemplo, en muchos animales que se mueven por vocalizaciones, las vocalizaciones en general entre mismos familiares son parecidas. Claro, hay una identidad de la vocalización. Entonces, las hembras eligen machos que vocalizan muy distinto a los machos de su familia. Es decir, que no tiene nada que ver con el tabú de la cultura y del incesto. No tiene nada que ver, pero lo que Claro. pasaría, que es lo mismo que pasa con ese tabú, es que se genera muy baja diversidad. Claro. Y entonces eso, claro, cuando la selección opera y la diversidad es baja, y los animales suelen morir. Eso pasa mucho con animales que quedan aislados. Claro. Ahora, bueno, vayamos a la vida cotidiana, las cucarachas, ¿no? Que se dice que son los seres más añosos del planeta y con una capacidad de adaptación increíble. ¿Se ha estudiado eso? Sí. ¿Cómo es esto? A ver. Sí, son animales que no se han modificado durante muchos años y que, bueno, se les ve. Cuando nosotros pensamos en cucarachas, siempre pensamos como en las pocas especies que están domiciliadas, ¿no? Y que han resistido todos los insecticidas posibles. Y vuelven cada semana. Pero también hay una gran diversidad de cucarachas que serían silvestres, que viven en bosques, que viven en otros lugares, que son, digamos, hasta más coloridas, más lindas. Y uno capaz que se las encuentra y las puede consumir. Un insecto, no es la cucaracha que invade tu casa, claro. Pero bueno, lo curioso es que las mayores especialistas, digamos, en cucarachas de nuestro país son todas mujeres. Qué genial. Sí, eso, es genial. ¿no? Trabajan en la Universidad de La Plata, ahora están trabajando con un hongo que están tratando de usar como control biológico. Obviamente que es muy difícil exterminar un animal que es tan resistente y que se reproduce. Me pareció muy interesante lo que dijiste, es decir, hace siglos que están sobre el planeta Tierra sin variar demasiado. Sí, inmutables. Inmutables. Eso no es una rareza, digo, porque uno, según la teoría de la evolución, ha habido una adaptación a condiciones distintas, esto de la falta de machos en los dragones. Claro, tienen una capacidad de adaptación muy grande. Pero en el caso de las cucarachas no se ha producido eso, es decir, no han tenido que cambiar su cuerpo para adaptarse. Incluso se han adaptado a vivir y comer como los roedores, ¿no? Claro. De lo que llaman lo que serían los animales que se llaman domiciliarios, ¿no? Y a veces incluso depender ya hasta de convivir con los seres humanos, nuestros restos de comida, nuestras sobras. Ahora, ¿esa adaptación no implicó cambios físicos o de sus aparatos reproductivos? No, porque en general cuando ocurren esos cambios físicos hay un proceso de especiación, digamos. O sea, igual siempre hay una gran diversidad, entonces dentro de esa diversidad se seleccionan aquellos individuos, digamos, que resisten, digamos, ese nuevo ambiente que se genera, digamos, que se puede tornar hostil por un cambio fuerte ambiental. Digamos. Claro. ¿Qué otro proceso de adaptación único hay en la naturaleza que sea particularmente llamativo? Que nos dé lecciones de cómo funciona ese proceso. Bueno, básicamente todo lo que es el tema del comportamiento social, ¿no? Eso, porque uno cuando estudia evolución piensa siempre, como lo que estamos hablando nosotros ahora, la reproducción, las formas, los colores, si el animal se puede camuflar, si desarrolla... Los corales que cambian de color, pero la conducta a veces, digamos, se la olvida un poco, y la conducta es un carácter tan importante como la morfología. Y muchos, por ejemplo... Digamos, mucha de la conducta animal es innata, pero hay mucha conducta animal que es cultural. O sea, la cultura no es algo propio y único de los humanos. Y cuando me refiero a cultura, hablo de comportamientos que no están genéticamente determinados y que se aprenden. En los primates es el caso muy evidente, los chimpancés, por ejemplo. Algunas poblaciones, por ejemplo, de chimpancés se ha conocido ahora que comen tortugas. Los machos agarran las tortugas, las hembras agarran las tortugas, los machos que tienen más fuerza las rompen. Y algunas poblaciones comen tortugas. Otras no, le miran a la tortuga y no saben qué hacer. Otras poblaciones de la misma especie, pero que viven en otro lugar, las hembras han aprendido a construir armas. Construyen unas especies de lanzas que las afilan y las usan para cazar pequeños roedores que se esconden. Están desarrollando tecnología de alguna manera. Desarrollo tecnología y no todos, por ejemplo, la violencia sexista, que también existe en el mundo animal, hay poblaciones de chimpancés que golpean a las hembras, que se ponen muy posesivos en el momento de la reproducción, y
haces unos kilómetros en la selva y hay otras poblaciones donde eso no sucede. Claro. Entonces hay como muchas cosas que en realidad son cosas que se han aprendido a lo largo de la vida del animal y otras que se han heredado, digamos. Y esas conductas heredadas y las conductas sociales, sobre todo vivir en grupo, han favorecido en gran parte la evolución de muchas de esas especies. Claro. Digamos. Y los animales sociales necesitan estar siempre ahí. Ahí hay ejemplo de unos chimpancés. ¿Este qué es? Este es un cangrejo cacerola. ¿Y qué lección adaptativa tiene ese cangrejo? Ese cangrejo, no sé si, digamos, son marinos, pero son muy importantes desde el punto de vista inmunológico. De la sangre de esos cangrejos, que es una sangre azul, se ha estudiado muchos procesos que sirven para para estudiar procesos inmunológicos, o sea que es un animal que no era muy conocido, es como un mal llamado fósil viviente, porque en realidad un fósil no está vivo, se parece a un trilobite. Claro, ahí está, y mantiene esa forma, es un quelicerado, está más relacionado con las arañas, digamos, que con los cangrejos. Pero se llama cangrejo cacerola y viven en México. Bueno, Matías, la verdad muy interesante este paseo por la naturaleza, viendo cómo bueno, los animales y los seres vivientes inventan sus trucos para adaptarse al ambiente. Darwin en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, sí. Bien visible. Gracias, Matías. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.